Mis estimados hermanos, deseo que la paz del Señor sea en el corazón vuestro. Mi agradecimiento al Señor que me permite, juntamente con ustedes, estarle ofreciendo el presente de nuestro corazón. Hermanos, tenemos en este día una enseñanza que no es desconocida para nosotros, pero que al estarla tomando en cuenta en este día, es para que nosotros siempre estemos recordando nuestros deberes, nuestras obligaciones en cuanto a nuestro servicio a Dios. La escritura de base es parte de lo que Moisés, o Dios por conducto de Moisés, les estuvo diciendo al pueblo de Israel. Habla de leyes, de ordenanzas sobre varios asuntos, y entre ellos tenemos: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Dentro de todos los asuntos que presentó aquí Moisés, que debían de guardar los hijos de Israel, les está hablando de la reverencia en el santuario. Dice Dios por conducto de Moisés: mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Un santuario es un templo, un santuario es un lugar consagrado, dedicado para la adoración a Dios. Eso es un santuario, un templo, un lugar consagrado, dedicado para adorar a Dios. En el pueblo de Israel, el primer santuario que tuvieron fue el tabernáculo, que Dios le ordenó a Moisés que lo construyera cuando andaban por el desierto. Era un santuario movible, un santuario que lo desarmaban cuando tenían que cambiarse, tenían que seguir adelante, y lo instalaban donde llegaban, y a la orden de Dios el santuario lo levantaban y lo transportaban. Y ya estando en Jerusalén, el pueblo de Israel, ya estando en las tierras de Palestina, al rey Salomón le tocó construir un templo, un santuario. Y podemos ver nosotros que en ese santuario que Salomón edificó, todos sabemos que un día lo dedicaron, lo consagraron a Dios. Cuando lo terminaron, lo dedicaron a Dios, lo consagraron. Y en esa consagración, donde se hizo podemos decir, un acto muy solemne, donde hubo alabanzas, hubo quienes cantaban a Dios, y dentro del orden que llevaron en esa dedicación, Salomón elevó una oración a Dios. Y eso lo encontramos nosotros en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6. Y dentro de esa oración, que es muy larga, en el versículo 40 dice de esta manera, capítulo 6 y versículo 40, que es parte de lo que estaba pidiendo o lo que estaba hablando Salomón. Dijo: ahora pues, oh Dios mío, ruégote, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. En la oración le pide a Dios, cuando está haciendo la dedicación del santuario, del templo en Jerusalén, donde lo están consagrando a Dios, Salomón le pide a Dios que sus ojos estén abiertos, sus oídos atentos a ese lugar.
Y sigue él su oración, y luego encontramos nosotros la respuesta cuando Salomón acabó de orar. En el capítulo 7 y versículo 12 en adelante dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo he oído tu oración y he escogido este lugar por casa de sacrificios. Y luego: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Esta es la respuesta de la oración de Salomón. Entonces entendemos nosotros que en aquel santuario, en aquel templo, la presencia de Dios estaba allí día y noche. Sus oídos siempre atentos a lo que en esa casa se hiciera. Lo que en esa casa le pidieran, Él estaba atento a ellos. Y encontramos nosotros que en esas palabras de respuesta es una garantía que en un lugar que es consagrado, un lugar que es dedicado, ahora vamos a decir un santuario, allí está la presencia de Dios. Aunque aquí con nuestros ojos no lo podamos ver, con el corazón se siente, hermanos. Con el corazón se siente la presencia de Dios en el santuario. Entonces, lo que pide de su santuario, que se le tenga en reverencia, que se le respete en sumo grado o en un alto grado, que lo veamos nosotros con admiración, que no lo veamos como nuestra casa o como una casa donde se habita. Lo debemos de ver, mirar con admiración. Este es el lugar donde Dios ha prometido estar, donde Dios ha prometido oírnos, donde Dios se manifiesta grandemente con nosotros. En el templo, en el santuario, esto es consagrado a Dios, y según la oración y la respuesta a la oración de Salomón, los oídos de Dios siempre estarán atentos a lo que nosotros le pidamos. Él estará también atento a lo que nosotros le ofrecemos en este lugar para adorarlo. Y cuando se dice que lo tengamos en reverencia, que lo respetemos, que nosotros lo respetemos. Aquel templo de Jerusalén, cuando Israel claudicó en los mandamientos de Dios, aquel templo fue destruido. Pero a Dios siempre se le debe de alabar. Y Él mismo, en su plan, en su propósito, tuvo y le reveló al profeta Ezequiel la restauración del templo que había sido destruido, estando en Babilonia. Le notificó, le reveló cómo debería de hacer
aquel santuario, el segundo templo. Y lo que encontramos en el libro del profeta Ezequiel nos habla desde el capítulo 40 hasta el 43, pero en el 43 versículo 12 dice: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Después de decirle cómo tenía que hacerlo, le dio punto por punto cómo se tenía que construir, pero era una revelación que se tendría que cumplir a su tiempo, pero Dios se lo estaba manifestando para que Él lo anunciara al pueblo. Entonces aquí está diciéndole Dios qué exigencias habría para el pueblo. En otras palabras dice: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Quiere decir que no solamente el lugar donde se ofrecían los sacrificios, no solamente el lugar, podemos decir que se le llamaba el lugar santo, no solamente ese era consagrado, no, dice todos los términos será santísimo. Quiere decir que había atrios, había lugares, vamos a decir, ya fuera de esta sala, pero que también estaban dentro de lo que era consagrado para el servicio a Dios nuestro Señor. Dice: todo su término será santísimo. Entonces, hermanos, cuando se dice mi santuario tendréis en reverencia, nosotros tenemos que ver que no solamente este es el lugar que debemos de respetar, no. Tenemos atrios, tenemos, fuera de esto, hay otros lugares. Aunque no es el lugar donde le estamos ofreciendo el presente, pero son áreas que fueron consagradas, fueron dedicadas para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de Dios. De tal manera que desde allá hasta acá, todo lo que está aquí, esto es santísimo, dice la palabra de Dios. Para que nosotros no nos confundamos. Si bien es cierto, salimos de esta área, salimos allí, podemos platicar, podemos hasta reírnos, pero no traslimitarnos en nuestras acciones, no traslimitarnos y hacer o hablar cosas que ofenden a Dios, hermanos. Este lugar se tiene que respetar. Hay veces que el hermano no alcanza a entender que aquello también fue consagrado, dedicado a Dios. Y un lugar que es dedicado a Dios, no podemos ser irreverentes en él. Un día miré a un joven, entró y jugando allí con una cachucha, con la visera hacia atrás, y andaba ahí como. Seguramente él vio cuando se estaba construyendo este santuario. Este santuario se estuvo construyendo y había gente que no era de la iglesia y había gente de la iglesia que andaban en construcción. Ellos traían su cachucha, traían su ropa de trabajo, ¿sí? Pero desde el día en que se consagró, desde el día en que se dedicó a nuestro Dios, desde el día en que se lo ofrecimos para adorarlo, para que Él habite en este lugar,
nuestra mentalidad debe de ser de que aquí se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Allá también. También. Y podemos decir que en el templo de Jerusalén había áreas que eran fuera del lugar santo donde se oficiaba. Había áreas, pero la palabra de Dios dice que todo era consagrado a Dios. Era santísimo. Nos habla del lugar santo, el lugar santísimo, porque el templo estaba dividido en dos. Había un velo allí, por ejemplo, así, vamos a decir, un velo de arriba hacia abajo. A eso se le llamaba el lugar santo, y de allí acá el lugar santísimo. Allí se oficiaba, se ofrecían los presentes. De allí para acá nadie podía entrar, solamente el sumo pontífice, y una vez en el año. Y tenía que ofrecer un presente primero él, ofrecer un sacrificio para poder entrar aquí. Aquí había cosas que los judíos no miraban. En ella estaba el arca del pacto. Estaba allí la vara de Aarón que reverdeció. Estaba una porción del maná, alimento que habían comido en el desierto. Había algo muy sagrado aquí. San Pablo dice que mientras ese velo estuvo allí, el Espíritu daba a entender que el camino al cielo no estaba descubierto. Eso significaba que para el lugar santísimo no se podía entrar, indicaba que el camino al cielo aún no estaba descubierto. Pero cuando Cristo expiró en el Calvario de la cruz y que dijo consumado es, dice que el escritor dice que las piedras se hendieron, se partieron. Muchos muertos resucitaron y el velo del templo se rasgó de alto a abajo. Fíjese, allá donde estaban crucificando a Cristo, las obras de la naturaleza dan su voz en reconocimiento de que aquel que habían crucificado era el Salvador del mundo, y que en el templo se rasgó el velo de alto abajo. San Pablo da a entender, dice, que es donde ya el pecador el hombre podía comunicarse con Dios. El pecador puede pedir perdón directamente, no es necesario que el ministro pida el perdón por él, no. Puede elevar sus presentes el cristiano, y allá no. Allá tenían que traérselo al sacerdote, y el sacerdote era el que lo ofrecía. Ahorita no. Ahorita el cristiano tiene libertad para elevarle su presente a Dios. No viene y le dice al hermano, cánteme este himno porque este es lo que traigo para el Señor. No, ahorita viene y le canta una alabanza al Dios Todopoderoso. Viene y eleva una oración, hace una petición, y Dios lo escucha, porque esa es la promesa, que sus oídos estarán siempre atentos a un lugar que Él ha consagrado. Hermanos, para esos que menosprecian los atrios, que los ven sin valor, el templo tenía el lugar santo, lugar santísimo, el altar de los sacrificios, tenía atrios para los sacerdotes, tenía el atrio para Israel, tenía un atrio para las mujeres, tenía un atrio para los gentiles, y ese tenía el pórtico de Salomón, tenía un pórtico real, tenía un muro exterior, departamentos para usos diversos tenía, como los tenemos aquí también. Así tenía el templo allá, y el templo tenía puertas.
Y las puertas tenían nombres. Por ejemplo, hemos oído que la puerta La Hermosa, y así como esa puerta tenían otras puertas. Entonces, pero en sí todo era consagrado al Señor. La muestra de que algo que se hace indebidamente fuera de esta área, allá, al Señor le desagrada. ¿Ustedes no tienen una idea de algo que sucedió en el templo? Que se haya hecho y que al Señor no le agradó. Nos dice la Biblia que cuando el Señor llegó, cuando se iba a celebrar la Pascua, llegó a Jerusalén y encontró muchos que vendían. Se cree que era en el atrio de los gentiles, porque allí en ese lugar, sí, en el atrio de los gentiles, allí podían haber gente que no era judía, por eso se le llamaba el atrio de los gentiles. Allí podía haber gente que no era del pueblo de Israel. En el atrio de Israel, bueno, eran judíos. En el atrio de las mujeres y así. Entonces se cree que en el atrio de los gentiles, allí era donde estaban los que vendían palomas, vendían animales, allí estaban. Era fuera del lugar santo, donde ofrecían los presentes, era fuera. ¿Y lo aceptó el Señor eso, hermanos? Mire, eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, y los versículos 13 al 17, dice de esta manera: después de esto descendió a Capernaum, San Juan 2, ¿qué les dije? 13. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambiadores sentados, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Allí encontramos nosotros un testimonio de que lo que se hace fuera de esta área allá, pero que es desagradable ante la presencia de Dios, puede traer consecuencias graves, porque a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada. En esa ocasión dice que el maestro, pues yo creo que ustedes entienden qué hizo con ellos. ¿Qué dice que hizo? A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué los corrió? ¿Qué? Con un látigo, vamos a decir, es lo que más conocemos. Y yo creo que sí les dio a algunos. O nomás se los enseñaría. Sí, él se molestó y estaba ya profetizado. Él se molestó y los azotó y les trastornó las mesas. Alguien pudiera decir: bueno, pero ¿dónde está la misericordia? No. Es que ser irreverentes, menospreciar lo que es de Dios, no es una cosa muy sencilla. Ser irreverentes en este santuario, menospreciar lo que dedicamos para honra y gloria de su nombre, eso es grave. Entonces, tener nosotros cuidado también con nuestros hijos,
con nuestros jóvenes, que todos respetemos este santuario porque lo dedicamos un día. Cuando nosotros oramos, le dijimos a Dios con todo el corazón que se lo estábamos consagrando, que lo estábamos dedicando para honra y gloria de su nombre, que aquí íbamos a venir a adorarlo, íbamos a venir a implorar la bendición. Todo eso le dijimos aquí y no nos ha defraudado Él. Desde el día en que ocupamos este lugar, la presencia de Dios se ha sentido en nuestro corazón. Cuando hemos venido afligidos, como le dijo a Salomón, cuando vengan así los hijos de Israel y oren en este lugar, yo los voy a oír, yo los voy a escuchar. A nosotros también, cada que hemos venido a implorar bendición, Él nos ha escuchado. Entonces cuidemos, seamos reverentes con el santuario, con los atrios, con todo. No se nos haga fácil porque estamos fuera. Venir en short, allí, andar allí. ¿Será correcto eso, hermanos? No. Ahora, el santuario se tiene en reverencia. Se ofrecen presentes, se ofrecen sacrificios, y podemos decir que aquí se le canta a Dios. Pues cuando se le canta a Dios con reverencia. Se le canta con devoción. Se le canta con el entendido que estamos cantando para Dios. No piense el hermano que le estamos cantando a ustedes. Sí. Le estamos cantando a Dios, hermanos. Sí. Porque alguien se puede equivocar y trata de complacernos a nosotros. Trata de complacernos. No, aquí se trata de complacer a Dios. Aquí se trata de agradarle a Dios con nuestras alabanzas, con nuestros cánticos. Y cuando venimos a cantarle, pues todos tenemos que saber que el canto es un ministerio muy sagrado, muy sagrado. En el pueblo de Israel nos habla la Biblia de que David organizó grupos de cantores, David organizó para que le cantaran a Dios. Y esto nosotros lo tenemos escrito en la Biblia. Lo tenemos escrito de tal manera que en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 25, 1 al 3, primer libro de las Crónicas 25, del 1 al 3, está donde David organizó los grupos de cantores. Y está hablando cómo hizo la distribución de estos grupos de cantores que eran de los levitas. Organizó 24 grupos de 12 cada uno. Eran 288 cantores, pero distribuidos en 24 grupos de 12 cada uno. ¿Por qué? Porque estos les tocaban en turnos, no todos el mismo día, no. Tenían su día, tenían su horario para cantarle a Dios, para reverenciarlo, para honrarlo. Pero aquí lo importante de esto es de que era de la tribu de Leví que Dios la había consagrado para estos servicios. De allí estaban los sacerdotes, de allí estaban todos los que hacían los trabajos materiales, de allí estaban todos los cantores de los levitas. Entonces estos que tenían el trabajo de cantarle a Dios tenían sus dirigentes,
nos habla de Asaf, de Emán, de Jedutún, y así de muchos dirigentes, y tenían sus músicos todos, y estos eran los que le cantaban a Dios. Y podemos nosotros mirar que estos que le cantaban a Dios, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 5 y versículo 12, fíjese lo que nos dice. 5:12 dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Aquí está diciendo que estos grupos, con estos jefes, eran los que cantaban a Dios, y dice, vestidos de lino fino. Vestidos de lino fino. Esto da a entender que ellos tenían su vestimenta para cantar. Tenían su vestimenta para cantar. No venían a presentarse así nada más como andaban allá en el campo, como andaban allá en sus casas. No, ellos tenían sus vestiduras especiales para cantarle a Dios. Con esto se da a entender que vengo yo a cantar. Yo tengo que entender que vengo a cantarle a Dios. Que vengo a cantarle a Dios. Y lo que a veces dicen es que Dios ve el corazón, no ve lo exterior. Sí, Él ve el corazón, pero lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, dice la Biblia. Y si vemos que allá en Israel, para cantarle a Dios, tenían vestimentas especiales, se entiende que nosotros le estamos cantando al mismo Dios. Merece lo mismo, hermano, la misma atención. El Dios a quien ellos honraban cantándole y procuraban tener su vestimenta especial para cantarle a Dios, así nosotros. Yo no me vengo con la ropa que ando allá en la casa trabajando. No, a cantarle a Dios no. Pudiera venirme, pero yo sé que no es correcto. La enseñanza que tenemos es cómo debemos presentarnos ante la presencia de Dios. Esa es la enseñanza que tenemos. Entonces mi deseo es que Dios nos ayude y que este santuario lo tengamos en reverencia en todo, en nuestros actos de adoración, en todo. Cuando digo de cantar con ropa especial, no quiere decir que va a traer una ropa lujosa, no. Tenemos que buscar lo honesto, lo limpio, lo puro, no, aunque no sea de grande precio, pero que se vea que nuestro corazón está ofreciéndole a Dios lo mejor. Sí, mi deseo es que Dios nos bendiga a todos.